1:20 Conocemos ahora el informe internacional de noticias. Alejandra, por favor, adelante. Gracias, William. Es un gusto acompañarles y brindarles todos estos detalles. Las fuerzas de seguridad egipcias mataron por error a 12 personas, incluidos 2 turistas mexicanos, durante una ofensiva contra yihadistas. 2 turistas mexicanos están entre las víctimas del errado ataque de las fuerzas de seguridad egipcias. En una operación conjunta de la policía y el ejército, habían abierto fuego contra sus vehículos en una zona no autorizada a turistas extranjeros en el desierto occidental, bastión de grupos yihadistas. 12 personas murieron y 10 están heridas. Entre estas últimas, otros 5 ciudadanos mexicanos se encuentran en condición estable mientras son atendidos en este hospital de Cairo. El gobierno mexicano exigió una exhaustiva investigación de lo ocurrido. Por su parte, el gobierno de México pidió a Egipto que investigue y establezca responsabilidades del ataque de su ejército a un grupo de turistas que dejó, entre otros, 2 mexicanos muertos y 5 heridos, entre ellos 2 estadounidenses. México daba este lunes más información sobre los 2 turistas muertos y los 6 heridos en un ataque del ejército egipcio. De acuerdo con el embajador Álvarez Fuentes, los nacionales mexicanos habrían llegado a Egipto el 11 de septiembre a la ciudad del Cairo, donde pernoctaron y salieron 2 días después con destino al oasis Bayarilla. Al hacer una parada para descansar y comer cerca de ese sitio, el grupo de turistas fue atacado vía aérea. En total, 12 personas murieron y 10 resultaron heridas. México pide a Egipto que se investigue el caso y se determinen responsabilidades. El gobierno de México solicita que las autoridades egipcias asignen la más alta prioridad y urgencia al esclarecimiento de este asunto, otorguen las facilidades necesarias a la Embajada de México en el Cairo y a su personal en el desempeño de sus funciones y proporcionen todos los apoyos que requieran los afectados para su atención y futura repatriación a México. Según el Ministerio del Interior de Egipto, abrieron fuego por error en esta zona no autorizada a visitantes y que es bastión de yihadistas. El país expresó sus condolencias y creó un comité de investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México deploró los hechos ocurridos en Egipto, en la que murieron los turistas mexicanos y sus guías originarios de esa nación. El organismo se solidarizó con sus familias y demandó a las autoridades diplomáticas de México dar continuidad a las acciones emprendidas hasta el esclarecimiento total de los hechos, así como brindar apoyo a quienes permanecen hospitalizados y a sus familias. Dos de los incendios más voraces en décadas afectaron a varios pueblos en el norte de California, donde dejaron al menos un muerto y destruyeron cientos de casas y negocios, mientras cientos de vehículos huían por las autopistas desde las que se veía arder inmuebles, vehículos y barandillas de protección. El Departamento de Protección Forestal de California confirmó una víctima mortal en el incendio al norte de San Francisco, que se extendió por la maleza seca y creció en cuestión de horas. Las autoridades también contaron 400 viviendas, 2 complejos de apartamentos y 10 negocios destruidos por el fuego. Un grupo de taxistas se manifestó ayer en el centro de San José para pedir que se bloquee en el país la plataforma digital con la cual la empresa Uber enlaza choferes y pasajeros para dar un servicio de transporte que compite con el de los taxis. Con una marcha que duró 2 horas, los taxistas formales intentaron llamar la atención contra la compañía que empezó a operar en Costa Rica el 21 de agosto envuelta en una polémica. Los taxistas consideran que deben recibir apoyo del gobierno para combatir esta competencia. Uber ha hecho mucho daño a nivel internacional a humildes familias de taxistas. Empezó en Estados Unidos, México, Colombia, ha estado en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, ha sido expulsado de algunos de esos países y hoy en Costa Rica lo vamos a hacer expulsado. Ha venido a tratar de robarle el salario, el sustento a sus familias costarricenses y no lo vamos a permitir. Pero por su parte, Rocío Paniagua, la representante de la compañía Uber, dio detalles de lo que la empresa ha otorgado al país, servicio que mantiene en descontento a estos taxistas costarricenses. Nosotros llegamos a Costa Rica a complementar y a mejorar las opciones que ya existen de movilidad en beneficio del ciudadano, ¿no? Y en estos pocos días hemos tenido más de 30,000 costarricenses que se han unido como socios miembros de nuestra comunidad.
y al mismo tiempo hemos tenido cientos que se han unido como socios colaboradores y que han encontrado en Uber una oportunidad de emprendimiento y que están empezando a llevar un ingreso a casa, que están empezando pues, a emprender y a conseguir un empleo que a lo mejor llevaban meses o hasta años buscando, y pues eso se traduce en un beneficio para todos. En otras noticias, Alemania justificó su decisión de suspender provisionalmente la libre circulación de personas por la inacción de la Unión Europea. Vuelven los controles migratorios a las fronteras de Alemania. El país suspendió provisionalmente el principio de libre circulación en Europa que garantiza el Tratado de Schengen. También pretenden que se vuelvan a aplicar las reglas europeas de que las solicitudes de asilo se cursen en el primer país de entrada. Destino final de muchos de los migrantes, Alemania se queja de la falta de acción de la Unión Europea. Los controles provisionales de frontera no son lo mismo que el cierre de la frontera, es totalmente diferente. Los refugiados van a seguir llegando a Alemania. Esperamos que esto se lleve a cabo de una manera más ordenada en el marco de un proceso europeo en el que cada Estado miembro asuma sus responsabilidades. Resulta improbable que los ministros de Interior reunidos este lunes en Bruselas lleguen a un acuerdo. Los países del este de Europa siguen siendo reacios a la implantación de cuotas obligatorias de acogida. Por segundo día consecutivo, la policía israelí y palestino se enfrentaron en los alrededores de la mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para judíos y musulmanes. Es el segundo día de enfrentamientos en los alrededores de un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos. La policía israelí informó que realizó 9 arrestos este lunes. Las fuerzas de seguridad ingresaron al complejo que rodea a la mezquita de Al-Aqsa para evitar que la población árabe hostigara a los creyentes judíos que visitan la zona por el nuevo año hebreo. La mezquita de Al-Aqsa está en peligro de ser judaizada. Ese es el objetivo de los planes que ya se habrían implementado si no fuera por los hombres y mujeres que se alojan aquí para defenderla. Desde el domingo, los palestinos se habían mantenido atrincherados dentro y fuera de la mezquita en protesta contra las normas de acceso al sitio. Acusan a Israel de intentar cambiarlas, mientras grupos de extrema derecha reclaman más acceso o incluso erigir un nuevo templo en el lugar. El monte Aso, un volcán situado en el sur de Japón, hizo erupción y lanzó al aire columnas de humo negro y blanco hasta una altitud de 2.000 metros. La erupción, que hoy ocasionó que autoridades elevaran el nivel a alerta para el área y prohibieron que la gente se acercara a unos 2 kilómetros de la boca del volcán. En esa zona no hay casas y no existían informes de inmediato acerca de personas lesionadas o con daños materiales. De acuerdo con la policía local, se había llevado a cabo la evacuación de una estación de teleférico en la montaña y se trasladaba a otros visitantes a estaciones menos elevadas. La policía sigue buscando si hay otros excursionistas en la zona. Finalizamos así el acontecer internacional, pero Colombia denuncia violación de espacio aéreo por parte de autoridades venezolanas, quienes tienen prohibido sobrevolar el lugar. Los detalles completos a las 6 y 9 de la noche. Seguimos con más noticias de nuestro país. Así es, María Alejandra. Vamos a hacer primero una pausa comercial y cuando regresemos daremos información de los allanamientos que se registraron esta mañana, donde se dio captura con personas que estarían vinculadas al asesinato del abogado Francisco Palomo. Con esto regresamos en unos instantes.